¿Alguna vez has notado, al cruzar el umbral de tu hogar, que algo sutilmente inquietante lo envuelve? Tal vez te ha invadido una pesadez inexplicable, una sensación opresiva de ansiedad cuyo origen es difícil de determinar. O quizás te has enfrentado a conflictos recurrentes, sonidos inexplicables o incluso pesadillas que te roban la paz nocturna. No pienses que es fruto de tu imaginación. No estás solo en tus sensaciones. La guerra espiritual es una realidad y la Sagrada Escritura testifica claramente que vivimos en el epicentro de una batalla que no se libra con las armas de este mundo, sino en la esfera espiritual. El apóstol Pablo, en Efesios 6:12, nos recuerda: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es, existe un adversario muy real cuyo objetivo es privarte de tu paz mental, destruir tu alegría e invadir tu espacio personal. Pero hay buenas noticias, no estás indefenso. No necesitas permanecer como un observador pasivo y permitir que la oscuridad prevalezca. Como seguidor de Cristo, estás armado con el arma más poderosa, la palabra de Dios. Hoy nos iremos a 3 versículos específicos de la Biblia que poseen el poder de expulsar demonios y neutralizar su influencia en tu hogar. Estos no son meros pasajes bíblicos, sino promesas de Dios, su autoridad, concedida a ti, sus hijos, para que puedas mantenerte firme y vencer en cualquier combate espiritual. ¿Buscas restaurar la paz en tu hogar? ¿Anhelas experimentar la libertad y la protección prometidas por Dios en su palabra? Antes de que nos adentremos en el estudio de las Escrituras, permíteme compartir una experiencia personal. Yo mismo me he enfrentado en varias ocasiones a manifestaciones tangibles de agresión espiritual en mi hogar. Recuerdo despertar en medio de la noche, envuelto en terror, sintiendo como si una fuerza invisible me estrangulara. Fue en esos momentos cuando me aferré a la palabra de Dios, a sus promesas, y experimenté por mí mismo el poder de su liberación. Y si Él lo hizo por mí, estoy seguro de que también puede ayudarte a ti. Esto no es solo teoría, sino una verdad que transforma vidas. Así que toma tu Biblia y, quizás, un cuaderno, y exploremos juntos estos 3 versículos vitales. Hoy no solo hablaremos de cómo contraatacar, sino que nos armaremos para la victoria. Empecemos este camino juntos. Sección 1. Comprendiendo la guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual y por qué es tan importante para tu hogar? Comencemos por considerar los fundamentos esenciales del tema de hoy, ya que comprender la realidad del conflicto espiritual es clave para liberar el poder de la palabra de Dios en tu vida. ¿Qué se entiende por guerra espiritual? La Biblia nos dice en Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Permite que esta idea penetre en tu conciencia. Los problemas que enfrentamos, ya sea ansiedad, miedo, desacuerdos familiares o incluso dolencias físicas, a menudo tienen sus raíces en el ámbito espiritual. Esto no es solo una metáfora, sino una realidad de la que la Sagrada Escritura nos advierte repetidamente. Satanás y sus secuaces no son conceptos abstractos, sino seres reales e inteligentes que buscan activamente robar, matar y destruir. Juan 10:10. Pero aquí está el punto clave. Su poder está limitado por el poder de Dios, y si crees en Cristo, tienes la fuerza para resistirlos a través de su palabra.
El hogar no es solo una fortaleza, es un lugar donde debe reinar la paz y la presencia de Dios. Sin embargo, paradójicamente, el hogar a menudo se convierte en blanco de influencias negativas. La razón es simple. El enemigo de la humanidad odia todo lo que refleja el orden y la armonía divinos. Es por eso que los lazos familiares son tan a menudo puestos a prueba. Disputas repentinas, resentimientos ocultos, distracciones y el caos. Todo ello son instrumentos destinados a destruir la unidad que Dios ordenó para la familia. Pero los ataques no se limitan solo a la esfera emocional. El enemigo puede usar objetos físicos, pecados no arrepentidos e incluso influencias espirituales que sin querer se infiltran en nuestros hogares. Prácticas ocultistas, contenido mediático cuestionable, viejos rencores y la falta de perdón. Todo ello se convierte en una especie de puertas para la energía negativa. Sin embargo, no hay que desesperar, ya que la Sagrada Escritura no solo revela las artimañas del enemigo, sino que también nos da el poder y la oportunidad de tomar el control de la situación, transformando tu hogar en un lugar donde Dios reina. La Biblia no es solo una colección de dichos sabios, es un arma poderosa en la guerra espiritual. En Hebreos 4:12 se dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Al pronunciar las palabras de la Escritura sobre tu hogar, desenvainas una espada espiritual capaz de disipar la oscuridad y poner en fuga a las fuerzas demoníacas. El propio Jesucristo lo demostró cuando se enfrentó a las tentaciones en el desierto. Mateo 4. A cada ataque de Satanás, él respondía con las palabras de la Escritura: escrito está. Esta misma fuerza está disponible para cada creyente hoy. Comprender los principios de la guerra espiritual no es motivo de temor, sino un camino hacia la victoria. Cada creyente es un hijo de Dios y a través de su palabra tiene todo lo necesario para proteger su hogar y permanecer en su paz. Dirijámonos al primer versículo que ayudará a destruir las influencias demoníacas, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. A primera vista, este versículo puede parecer simple, pero encierra verdades profundas capaces de transformar el hogar y la vida de cada persona. El primer paso es la sumisión a Dios. Esta no es una acción pasiva, sino una decisión activa de someter todas las áreas de la vida a la voluntad divina. Esto significa soltar el control, arrepentirse de los pecados y alinear el corazón con sus mandamientos. Sin sumisión, la resistencia es imposible. Es importante preguntarse: ¿hay áreas en tu vida o en tu hogar donde Dios no ocupa el primer lugar? Quizás son prioridades desvirtuadas o pecados ocultos que aún no han sido resueltos. La sumisión es abrir cada puerta de tu corazón y de tu hogar a Dios, declarando: Señor, toma el control de todo, esta es tu territorio. El segundo paso es la resistencia al diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Es una promesa. La resistencia no es discutir con el diablo ni ceder al miedo. Es una postura firme basada en la verdad de Dios. Al resistir al diablo, el creyente le recuerda que no tiene autoridad sobre su vida o su hogar. ¿Cómo resistir en la práctica? 1. Proclamar la palabra de Dios en voz alta. Al sentir opresión espiritual, es necesario proclamar en voz alta las promesas de Dios. Por ejemplo, en el nombre de Jesús, resisto al diablo y proclamo la paz de Dios sobre esta casa. 2. Orar con autoridad. La oración debe ser audaz, no tímida. El creyente es un hijo de Dios
y el enemigo debe inclinarse ante la autoridad de Jesucristo. 3. Eliminar el pecado y las distracciones. Si hay en el hogar cosas, medios o prácticas que contradigan la palabra de Dios, es necesario deshacerse de ellas. Purificar tu hogar para que refleje la presencia de Dios. La presencia invisible de fuerzas del más allá puede sentirse de manera muy real. Recordando el pasado, el autor narra un caso en el que una familia conocida enfrentaba constantes disputas en su morada. Las causas de las peleas permanecían poco claras e incluso en momentos de aparente bienestar, se sentía una inexplicable intranquilidad. Después de una oración conjunta y la dedicación del hogar a Dios, se descubrió que la causa eran objetos ocultistas, introducidos discretamente en la casa. Tras su eliminación y la lectura de la oración de Santiago 4:7, la paz reinó en la familia, llenando los corazones de alegría y unidad. Invoca el poder de Santiago 4:7 en tu hogar. Tómate un tiempo para orar, pronunciando estas palabras: Padre, me someto a ti y a mi hogar a tu voluntad. Te pido perdón por todo lo que no ha estado en conformidad con tus mandamientos. En el nombre de Jesús, resisto al diablo y lo expulso de mi hogar. Señor, que tu gracia reine aquí. Gracias por tu paz y protección. Amén. Salmo 91, 11, 12. Es otra poderosa herramienta de protección, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. El Salmo 91, a menudo llamado el Salmo del Guerrero, encierra promesas de protección divina. Los ángeles son protectores celestiales, dados por Dios a sus hijos. Salmo 91, 11 afirma que Dios encarga a los ángeles que guarden a los creyentes. Estos no son meros símbolos, sino seres poderosos que sirven a los que han de heredar la salvación. Hebreos 1:14. Los ángeles, como mensajeros y guerreros de Dios, luchan por nosotros en el mundo espiritual. Al recitar el Salmo 91 sobre tu hogar, invocas a los ángeles para que monten guardia en puertas y ventanas, bloqueando el paso a las fuerzas demoníacas. Permanecer bajo la sombra del Altísimo. Salmo 91, 1 marca el tono. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La promesa de protección angélica en los versículos 11 y 12 se concede bajo la condición de que Dios sea nuestro refugio. Habitar significa vivir en su presencia diariamente a través de la oración, la adoración y la obediencia. Pregúntate, ¿es Dios el centro de tu hogar? ¿Se ha creado un espacio para su presencia? Un hogar lleno de la palabra de Dios, oración y adoración es inamovible para los demonios. Historias de intervención divina son un testimonio vivo del poder de la fe. Recordemos a Daniel en el foso de los leones, Daniel 6:22, quien dijo: Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. O a Pedro, milagrosamente liberado de la prisión por un ángel, Hechos 12. Y hoy, las personas testifican de la intervención divina. Una mujer relató cómo, durante una invasión a su casa, oró el Salmo 91 y el intruso se quedó paralizado, se asustó y huyó sin llevarse nada. Ella creyó que los ángeles la protegieron. Constancia y fe. La oración del Salmo 91 como escudo para tu hogar. Para sentir toda la fuerza de las promesas del Salmo 91, es necesario orar con confianza y constancia. Aquí tienes un ejemplo de oración sencilla pero poderosa. Señor,
Te doy gracias por las promesas de protección dadas en el Salmo 91. Invoco a tus ángeles para que protejan mi hogar, mi familia y cada rincón de este lugar, que ningún mal se acerque y ninguna calamidad nos toque. Proclamo que este hogar es un santuario de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Haz de la lectura o la oración del Salmo 91 una práctica regular. Pronúncialo sobre tus seres queridos, en cada habitación e incluso en el patio. Que la paz y la protección de Dios llenen tu morada. El cuarto aspecto de la protección, el poder de Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este versículo encierra una de las promesas más inspiradoras de Jesús a sus seguidores, otorgando a los creyentes la autoridad para atar y desatar en su nombre. Reconociendo la autoridad en Cristo, dirigiéndose a los discípulos, Jesús les concedió autoridad espiritual, accesible a cada creyente. Con su victoria en la cruz, Jesús aplastó a Satanás y lo despojó de su poder. Los creyentes, sentados con Cristo en los lugares celestiales, Efesios 2:6, tienen acceso a su autoridad. Atar y desatar no son acciones físicas, sino un principio espiritual. Atar significa prohibir o restringir, y desatar significa liberar o permitir. Al atar algo en el nombre de Jesús, afirmas la ausencia de fuerza o influencia de esto en tu vida o en tu hogar. Aplicación práctica de Mateo 18:18 para la protección del hogar. 1. Identificación de la fuente de oscuridad. Pide a Dios que te señale las fortalezas o influencias que requieren ser eliminadas, como el pecado no arrepentido, los hábitos negativos o los objetos relacionados con prácticas impías. 2. Oración con autoridad. Usa las palabras para proclamar la verdad de Dios. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu de miedo, ira o división en este hogar. No tienes lugar aquí. Desato la paz, la alegría y la presencia de Dios para que llenen este hogar. Amén. 3. Purificación física y espiritual del hogar. Recorre cada habitación, orando y proclamando la autoridad de Dios. Retira objetos relacionados con el ocultismo o religiones falsas, como libros, películas o símbolos. Historias de victoria. Una familia que sufría de tensión y miedo constantes encontró esperanza al seguir el consejo de orar con las palabras de Mateo 18:18. Recorriendo las habitaciones, ataron el espíritu de división e invocaron la paz de Dios. Poco después, las disputas cesaron y la calma regresó al hogar. Otro ejemplo es el relato de un pastor sobre la oración de una iglesia sobre un barrio afectado por la violencia. Al atar el espíritu de violencia, fueron testigos de una reducción de la delincuencia y una transformación del barrio. Un hogar transformado, una vida transformada. La proclamación diaria de las palabras del Evangelio de Mateo 18:18 se convierte en un ritual poderoso. La autoridad para atar y desatar, otorgada desde lo alto, no es solo una técnica de un solo uso, sino una herramienta efectiva diseñada para proteger diariamente la fortaleza espiritual de tu morada. Un ejemplo de oración que puedes adoptar. Padre Todopoderoso, estoy lleno de gratitud por la autoridad que me has concedido a través de Jesucristo, tu Hijo. Ato todas las maquinaciones del enemigo dentro de las paredes de mi hogar e invoco tu bendita presencia, tu paz inquebrantable y tu gozo inagotable. Que este hogar sea un lugar donde solo tú reines. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cómo mantener la santidad en el hogar?
Habiendo dominado los 3 versículos bíblicos clave capaces de aplastar las fuerzas demoníacas, es importante recordar que la batalla espiritual no termina aquí. Así como en una casa limpia con el tiempo aparece el polvo, un espacio espiritualmente purificado necesita cuidado y mantenimiento constantes. A continuación, hablaremos de cómo crear un ambiente propicio, donde la presencia de Dios se sienta con especial fuerza y donde la oscuridad no pueda volver a penetrar. La santidad del hogar, la clave de su inexpugnabilidad. El Señor nos llama a la santidad, porque Él mismo es santo. 1 Pedro 1:16. La santidad no es impecabilidad, sino dedicación a Dios. Un hogar santo es una morada donde su presencia es deseada y honrada, donde el pecado no tiene cabida y donde el crecimiento espiritual es una prioridad. Al poner la santidad en primer lugar, eriges una barrera espiritual que impide la entrada del enemigo. Imagina que Dios es la piedra angular de tu hogar, entonces la oscuridad simplemente no tendrá cabida. 4 pasos efectivos para la protección espiritual del hogar. Paso 1. Deshazte de las influencias impías. Examina cuidadosamente tu hogar en busca de todo lo que contradiga la palabra de Dios. Esto puede incluir libros, películas, música u objetos relacionados con el ocultismo, religiones falsas o comportamientos pecaminosos. Deshacerse de estas cosas no es mera superstición, es un acto de honra a Dios y de cierre de puertas espirituales al mal. Paso 2. Dedica tu hogar a Dios. Recorre cada habitación, elevando oraciones de purificación y bendición. Dedicar el hogar significa la proclamación de que le pertenece a Él y servirá para su gloria. Paso 3. Establece la adoración y la oración diarias. Crea una atmósfera de adoración, llenando el hogar con música cristiana, leyendo las sagradas escrituras en voz alta y orando en familia. Estas acciones invocan la presencia de Dios y recuerdan a cada miembro de la familia su importancia. Paso 4. Fortalece los lazos familiares. Los conflictos no resueltos, los resentimientos y la falta de perdón pueden convertirse en una puerta de entrada para la opresión espiritual. Cultiva intencionalmente el amor, el perdón y la unidad en tu hogar. Cuando reina la paz, el enemigo no tiene dónde maniobrar. Creación de un altar familiar. Un altar familiar no es necesariamente una estructura física, sino más bien la firme intención de que toda la familia se reúna regularmente para orar juntos, estudiar la Biblia y adorar. Esto fortalece el fundamento espiritual de la familia y sirve de ejemplo para las generaciones futuras. Elijan un momento para la oración diaria en común. Lean las Escrituras por turnos y compartan sus pensamientos sobre cómo aplicarlas en la vida. Oren unos por otros, por su comunidad y por la paz mundial. Al convertir su hogar en un lugar de oración, lo transformarán en una fortaleza inexpugnable de la presencia de Dios. Fortaleza inexpugnable de la presencia de Dios, estímulo y llamado a la acción. Ahora que tienen en su arsenal de conocimientos 3 versículos bíblicos, respaldados por pasos prácticos para mantener la santidad del hogar, es el momento de la acción decisiva. Es importante recordar que el conocimiento sin aplicación es como un arma sin flechas. El Todopoderoso les ha investido de autoridad, ha insuflado vida en sus bocas a través de la palabra y ha fortalecido la esperanza con promesas. Ahora es el momento de utilizar las herramientas que les han sido otorgadas. Palabras finales inspiradoras. En esta batalla, cada guerrero de la fe no está solo. El Dios Todopoderoso es un aliado fiel. Él abre el camino por delante, está hombro con hombro
y lucha por cada creyente. El libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, trae un mensaje: ningún arma forjada contra ti prosperará. Cuando la fe se apoya en la palabra de Dios, la victoria es inminente. No deben permitir que el miedo o la duda se cuelen en su corazón. El mismo Dios que abrió las aguas del Mar Rojo, que amansó a los leones hambrientos y que obtuvo la victoria sobre la muerte, está vigilando el hogar de cada creyente. Confíen en Él y avancen con valentía, usando la autoridad que Él les ha otorgado. Pasos concretos hacia la meta. Esta semana, es importante prestar especial atención a la oración por su hogar, utilizando los 3 versículos clave. Es necesario adquirir el hábito de la lectura diaria de la Biblia y la oración conjunta en familia, oración de dedicación. Este camino debe concluir con una oración. Padre Celestial, la gratitud desborda por las promesas contenidas en tu palabra. Hoy, cada hogar es dedicado a ti. Cada rincón, cada habitación y cada corazón dentro de estas paredes se someten a tu autoridad. Atamos todas las maquinaciones del enemigo y proclamamos que esta casa te pertenece, Señor. Que tu presencia llene este lugar de paz, gozo y amor. En el nombre de Jesús, elevamos esta oración. Amén. En conclusión, la recuperación del hogar para la gloria de Dios. En las manos de cada creyente están las llaves para transformar el hogar en un santuario de la presencia de Dios. Los 3 versículos, Santiago 4:7, Salmo 91:8 o 1:2 y Mateo 18:18, no son solo palabras, sino un arma poderosa, promesas inquebrantables y la proclamación de una victoria inminente. Que este día sea el punto de partida en la lucha contra la oscuridad y la recuperación del hogar para Dios. No hay necesidad de vivir con miedo o soportar la opresión espiritual. A través de Jesucristo se nos ha concedido la autoridad para superar todas las trampas del enemigo. Es importante recordar que esta no es una batalla aislada, sino un estilo de vida. Continúen buscando a Dios, proclamando sus promesas y observando cómo Él transforma el hogar, la familia y la vida. Vayan y caminen con valentía en la victoria que ya ha sido obtenida. Que la gracia de Dios esté con ustedes.